el Poder Ejecutivo también ha sido diputado, senador y ahora ha tenido la valentía de entrar a la Convención Ya, Constituyente. bueno. Y bueno, eso ha sido uno de los intereses de este grupo de Chile Suma. Hoy día tenemos el gusto de conocer a Felipe y quisiéramos, ¿no es cierto?, partir esta conversación preguntándole respecto de su evaluación de lo que ha sido este primer mes y un poco más de la convención, cuáles son sus perspectivas respecto de las cosas que están pasando. Hemos visto algunas opiniones de él en los diarios, ayer, el día sábado particularmente, y bueno, esta es una conversación abierta donde te vamos a ir haciendo preguntas, Felipe, si tú quieres hacer una pequeña eh, presentación de unos 15 o 20 minutos y después abrimos los micrófonos a las preguntas. De todas maneras, como les decimos a los que se están incorporando, siempre las preguntas ojalá las hagamos por escrito, aunque después las leamos, pero démosle un poco de orden para que las preguntas sean breves y el expositor sea el que tenga, digamos, la palabra y no tanto nosotros, porque somos buenos para hablar, así que... ¿Mm? Bueno, gracias, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Agradecer la instancia y la generosidad de dedicarle tiempo a esta situación o a este proceso institucional y político y social que hay en Chile, que sin duda puede significar cambios estructurales en la forma como tenemos hoy día concebido las relaciones de poder. Hace un tiempo atrás, antes que se iniciara la convención, me invitaron a dar mi visión de lo que yo creía que iba a ocurrir en la convención, una vez ya hecha la elección. Y les dije que a mi juicio esto iba a ser una sinfonía de 4 tiempos. Una sinfonía que es más grande que una filarmónica, porque es masiva, y de 4 tiempos donde el primer tiempo iba a ser cuando llegaba el instrumentista con su instrumento y lo tocaba fuerte, lo más fuerte que pudiese, sin escuchar a otro, con el objetivo solo más bien de imponer en ese momento, ruido, ni siquiera tono, ¿no? Y es lo que hemos ido viendo probablemente en la primera parte del primer mes, esta sinfonía, este primer tiempo donde cada constituyente o muchos de ellos llegan un poco embriagados por tener su primera votación popular, que genera un impacto en el ego, en toda esta situación de autoestima, y que algunos de ellos se creen incluso representantes, digamos, no solo populares, sino que con una intención refundacional. Y puede ser exceso de entusiasmo también, hay que verlo desde el punto de vista positivo. Y en ese primer tiempo, el instrumentista es incapaz de observar que hay otros que tocan igualmente un instrumento. Y en el segundo tiempo comienza a observar que sigue tocando fuerte su instrumento, por tanto la vociferancia, la descalificación, la refundación, el maximalismo está presente, pero es capaz, dentro de todo su efervescencia, observar o distinguir que al otro lado hay otro instrumentista que toca otro instrumento que podría crear algún tipo, a lo menos, de tono conjunto. Y empieza a observarlo. Y en el segundo tiempo empieza un acercamiento. Sigue la vociferancia, pero ya hay un acercamiento para poder conocer a quién toca algo que podría ser compatible con lo mío. El tercer tiempo es cuando ya ese instrumentista con el segundo se ponen de acuerdo y observan que hay otros más y se miran, en realidad es imposible que nuestro sonido sea una melodía si no somos más. Y finalmente en el cuarto tiempo, donde ya se abandonan los maximalismos y la gente dice, mire, ¿sabe qué? Aquí lo que tenemos que hacer es que esto sea una melodía armoniosa, porque no sacamos nada tampoco con tener en una sinfonía en el cuarto tiempo que estén todos los instrumentos afinados, pero que cada uno toque su música, porque las constituciones no son la suma de intereses individuales. Las constituciones son una visión de sociedad, son un todo armónico que requiere coherencia entre unos y otros, entre unos capítulos y otros capítulos. Cuando uno, y en mi experiencia de gobierno, más bien
le encomienda a un equipo multidisciplinario hacer un documento, un paper sobre algún tema. Voy a poner un ejemplo clásico que pongo, que es el famoso informe que encargó la presidenta Bachelet sobre regionalización. Si uno lo analiza en sus 3 partes individuales, es muy correcto. Pero si uno los junta, como lo hicieron ellos, y los analiza en su conjunto, son incompatibles. Porque fueron 3 equipos de trabajo distintos. Uno en materia de centralización del poder, otro en materia económica y otro en materia de desarrollo. Y claro, los 3 son individualmente muy buenos, pero no son un todo. Aquí en la Constitución es lo mismo. No sacamos nada con tener la suma de intereses individuales, no nos va a dar un resultado colectivo en la medida que no entendamos cuál es el encargo. Dicho lo anterior, entonces, yo creo que estamos hoy día viviendo en la transición entre el primer y el segundo tiempo. Sigue la vociferancia, escuchamos los maximalismos, creemos que algunos creen que tienen derecho a censurar a otros, a evitar, digamos, que participen del debate porque piensan distinto. Otros más bien instalan o buscan instalar mecanismos de sanción para inhibir la disidencia en la opinión. Y ese es el cuadro que estamos viviendo hoy día. Y en ese cuadro, algunos hemos optado por una estrategia más bien bastante sumergida, que tiene que ver con entender el proceso social, ya no político, que se está viviendo. Alguien dijo por ahí, esta es una revancha política de un sector de la sociedad. Y yo diría que esta es una revancha política, pero también es una revancha social. Que hay que entenderla como la expresión de la acumulación de frustraciones, de rabias, de sufrimientos de personas que históricamente no tenían representación o no se sentían representados, y hoy día ellos tienen la posibilidad de influir de manera directa en el cambio más bien estructural del modelo de sociedad. Probablemente no saben cómo hacerlo, algunos de ellos. Y más bien intentan instalar en la Constitución temas que son propios de la ley, del reglamento, de, digamos, la discusión de políticas públicas de gobierno, más que una norma constitucional que es más bien global, ¿no? Entonces, en ese cuadro, el proceso que estamos viendo hoy día es un proceso de catarsis, la primera parte. Y hay que entenderlo como tal. Y hay que dejar que eso fluya. Alguien dijo, no tenemos que dejar espacios para que se instalen verdades que no corresponden. Lo que pasa es que, más allá que se instalen verdades o no, nosotros necesitamos un proceso de sanación de aquellos que tienen lo que yo describí hace un rato, que requieren y que necesitan para poder entrar a conversar de buena forma y aceptar que la razón es un elemento fundamental a la hora de discutir una constitución. Necesitamos que el elemento emocional que traen sea exteriorizado. Yo, a lo mejor no lo conocen, pero una de mis experticias es la negociación. A eso estudié en el extranjero, digamos. Y la negociación siempre tiene que tener presente la realidad del otro para poder llevarla, digamos, a su buen puerto. Pero si uno parte intentando imponer su realidad al otro, ¿cómo va a cometer el error? No va a llegar a puerto. Y yo creo que hoy día lo que corresponde es dejar que se desahoguen. Y que se desahoguen en esta etapa, en la etapa del primer y segundo tiempo. Porque si se desahogan ahora a través de los diarios, a través de la radio, en los procedimientos de reglamento, en las discusiones de comisiones transitorias, bienvenido sea. Lo importante es que cuando iniciemos la discusión de contenido, ya haya pasado esa catarsis. No significa con esto que vamos a estar todos de acuerdo, no. Pero el elemento emocional ya va a haber estado en la mesa. Y se comienzan a producir situaciones bien impresionantes, donde las personas, como dicen por ahí, comienzan a conocer a las personas y no a los personajes. Y comienzan a sacarse las caretas, y uno empieza a conversar de unos y otros, y los políticos que éramos tan malos, hoy día nos piden consejos de cómo ordenar en comité, de cómo resolver los temas del reglamento, de cómo resolver los temas de administración práctica. Bueno, entonces comenzamos nosotros a plantearles, más bien desde la humildad, y decir, mire, nosotros somos minoría, pero les planteamos, digamos, una visión de cómo deberían ser las cosas, y algunas veces lo asumen, otras veces no lo asumen. Todavía creo yo, en este segundo tiempo, vamos a tener la permanencia de los prejuicios, donde las ideas se analizan en función de quién las propone y no de qué contiene. Y eso es natural hoy día, lamentablemente, pero así es. Cualquier cosa que venga a la derecha o venga a alguno de nosotros, rechazada inmediatamente. Pero si la misma idea
se la pasamos a alguien del Frente Amplio, a alguien del Comité Socialista, puede que pase. Entonces, uno tiene que tener la suficiente capacidad de entender que no tiene que ser protagonista, sino que más bien lo que tenemos que es lograr el éxito del proceso. ¿Cuál ha sido, para contarles un poco en este mes, la evolución natural? Yo diría que la lista del pueblo hoy día va apareciendo la lista del barrio, porque el pueblo tiene bien poco, ya se le han ido 8 constituyentes, tiene un conjunto de problemas internos, y esto algunos lo vaticinamos. Está publicado hace 2 meses atrás. Y dije, mire, si el problema es que la lista del pueblo va a ser como el PPD originalmente, es como el cajón de la abuelita, cabe de todo. En el PPD estaba la María Maluenda, que era comunista, y estaba el señor Suercasó, que era liberal, digamos, ¿no? Entonces había de todo. Bueno, aquí un poquito lo mismo. La diferencia de la lista del pueblo con los partidos políticos, que los partidos políticos cuando van a instalar candidatos en las zonas, los instalan top-down, es decir, de arriba hacia abajo. La lista del pueblo lo hizo bottom-up, de abajo hacia arriba. Entonces lo que levantó fue liderazgos locales, con los cuales a lo mejor no tenían ningún tipo de relación, pero les ofreció un espacio electoral. Bueno, y tuvieron un buen resultado porque eran líderes locales, no como los partidos que más bien van a imponer nombres para que para ver si el resto de la gente los aprueba o no. Pero claro, cuando tú haces una construcción política sobre la base de levantar liderazgos locales sin una visión conjunta, lo que tienes que a corto plazo es una alianza electoral, eso no es una alianza política. Entonces hay muchos y muchas de la lista del pueblo que más bien no están en la lógica de tener una alianza política con ellos, sino que era un espacio electoral. Y eso prueba que, por ejemplo, 8 constituyentes se le han ido y más de una docena de candidatos a senadores y diputados, todo lo que pretendía hacer, digamos, porque evidentemente no tiene mayor compromiso. Pero eso también es una fortaleza para la convención, porque lo que estamos viendo es que algunas constituyentes de la lista del pueblo han ido a parar a otros comités. Nosotros tenemos una, por ejemplo, nosotros formamos finalmente un comité, al principio, como yo dije, fue muy criticado, un comité boutique, porque éramos 4, éramos chiquititos, digamos, pero hemos ido creciendo, ya somos 8, ha llegado gente de diferentes listas, pero es un comité que tiene un domicilio. A diferencia de otros comités que no tienen domicilio político, nosotros tenemos el domicilio político del mundo de la centroizquierda. Y somos desde social liberales, social cristianos y socialdemócratas. Punto. Esas son nuestras orillas. Los que quieren venir acá, fantástico. Estas no son orillas flexibles. No es que nosotros vayamos a incorporar donde la idea, por un lado, la Tere Marinovich y por otro lado, digamos, a Hugo Gutiérrez. No. Ni la señora Rivera que se fue a la lista del pueblo. No, tenemos límites. Y por tanto, los que adhieran a estos principios que nosotros hemos establecido, hemos creado un comité de asesoría para instalar la evidencia en la discusión constitucional, pero bueno, veremos, digamos, si nos va bien o no, y no nos negamos digamos, a llegar a acuerdos desde la UDI hasta el Partido Comunista, pero en la lógica de que tengamos una visión. Nosotros tenemos una visión de sociedad que queremos tratar de instalar en la Constitución política, que por lo demás, a mi juicio, y ya vamos a entrar en un tema de contenido, tiene que ver con entender que las constituciones políticas tienen 3 tipos de normas. Tienen valores, principios y reglas de funcionamiento. Y estas 3 categorías de normas requieren, como decía hace un momento, una visión armónica. Mientras más amplia, grande o extensa sea la Constitución, menor va a ser el grado de libertad que tengan las personas y los futuros gobernantes. Las constituciones que sobreviven décadas a nivel global son constituciones que tienen un conjunto de principios, valores y reglas, pero que no corren el riesgo de la obsolescencia por el paso del tiempo, la ciencia, la tecnología, la evolución cultural, o bien aquellas que permiten que los gobernantes elegidos por los pueblos puedan implementar sus programas de gobierno. Y si el pueblo elige un gobierno de derecha, serán las ideas de derecha las que se puedan instalar. Y si elige un gobierno de izquierda, serán las ideas de izquierda las que se puedan instalar, dentro de ciertos marcos. Pero instalar una constitución que busque erradicar la posibilidad que una de las 2 visiones, de las 3, de las 10, de las 20 visiones que pueden existir, quede fuera, no parece adecuado. Ya tuvimos una constitución que duró todo lo que duró la constitución del 80, digamos, que imponía una visión de sociedad. Y por tanto, no creo que la solución sea tener una constitución que imponga otra visión de sociedad, sino más bien una constitución que permita que las diferentes ideas que la gente elija finalmente puedan materializarse. En ese cuadro, entonces, y para ir cerrando con los temas de contenido,
Yo diría que hoy día no se ha iniciado todavía la discusión de contenidos, pero aquí voy a hacer una especie como de, que puede ser impopular, pero una especie como de defensa corporativa, no teniendo por qué hacerlo, porque yo soy completamente la disidencia, la mesa a nosotros no nos pesca muy poco, digamos, pero porque a diferencia de mi experiencia en el Congreso, donde uno llega a una institución que puede tener problemas, cosas buenas, cosas malas, pero hay ciertos supuestos básicos que están resueltos, como que las comisiones funcionan a determinada hora, que hay determinado tipo de comisiones, que hay secretario, que hay alguien que sirve un café, que hay un conjunto, que hay un servicio. Bueno, aquí no había nada. Aquí no había norma de cuándo juntarse, cómo juntarse, de cuáles eran las comisiones, quién las presidía, cómo se elegía, no había nada. Y por tanto lo que había que hacer era crear eso. Yo pensé que esto iba a demorar un tiempo más largo y me alegro mucho que al final del día la mesa haya comprendido que aquí se requería de defender el proceso y por tanto ser integradores y no excluyentes, eh, y logramos instalar a diferentes visiones de la convención dentro de una mesa ampliada, lo que permitió que en un plazo de, no sé, 42, 43 días vamos a tener un reglamento que va a definir la forma de funcionamiento definitivo. Eso es muy importante. Les voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo. Bolivia se demoró 7 meses en tener un reglamento. Países como España se demoraron 3, 4 meses en tener un reglamento. Israel se demoró un mes y casi 20 días, casi 30 días. O sea, hay ejemplos de procesos constituyentes comparados donde este plazo que estamos viendo es un plazo está dentro de los plazos acotados y eso es bueno, porque permite ya abandonar la lógica de la discusión de forma y estas comisiones que se han armado como de verdad histórica, etcétera, que tienen que ver con la catarsis, que lo decía yo, y y poder pasar a la discusión de contenido. Pero se ha dado el proceso o el tiempo suficiente para que esta catarsis se vaya realizando, que espero yo nos permita iniciar la discusión de contenidos con mayor serenidad y con mayor fundamento de evidencia. Desde el punto de vista de los contenidos, yo creo que vamos a tener algunos o 4 grandes temas. El primer tema que dice relación con las bases de la institucionalidad, es decir, cómo se concibe la relación del ciudadano y el poder. Un segundo punto que tiene que ver con la participación del Estado en la economía, en todo el proceso económico en general, que va desde las autonomías del Banco Central, el rol subsidiario del Estado, la iniciativa del Parlamento en materia económica y un conjunto de otras, digamos, que es una discusión en sí mismo, el régimen de propiedad, el respeto de los derechos, particularmente en materia de concesiones o de bienes nacionales de uso público. Luego vamos a tener un tercer capítulo que dice relación con todo lo que es la estructura del Estado, el régimen político, la forma de gobierno, que va a ser muy importante ahí. Ustedes han visto que ha habido discusión respecto incluso al concepto de república, pero que eso no va a pasar, pero da lo mismo. Y finalmente vamos a tener, obviamente, un capítulo completo relativo a todo lo que son los derechos fundamentales. Y ahí va a haber una discusión, creo yo, inflacionaria probablemente, pero hay que hacer entender también a las y los constituyentes que la mera consagración de derechos no garantiza su exigibilidad y por tanto solo podría, en el evento de ser desmesurada, incrementar los niveles de frustración frente a un texto que no va a ser capaz de aplicarlos de manera práctica. O sea, la justiciabilidad de los derechos va a ser un tema clave. Y finalmente, no se olviden ustedes que este proceso constituyente no termina con la propuesta, sino termina con un plebiscito de salida. Y el plebiscito de salida es el principal incentivo para evitar los maximalismos. Porque podría darse que un sector de la convención imponga la idea de maximalismos, pero que después sea rechazada en el plebiscito de salida, con lo cual queda vigente la actual constitución, y eso sí que sería un perjuicio particularmente para aquellos que son los que motivan los maximalismos. En consecuencia, que hay un punto que es relevante. Y el último punto relevante, creo yo, es que pongámonos en el supuesto de que se logra tener un texto coherente, adecuado, armónico, dentro de plazo, es decir, a julio del 2022, o pongámosles que se atrase 2, 3 meses, digamos, ya septiembre.
Uno podría terminar con cierto nivel de incertidumbre. Pensemos además que hay un plebiscito de salida y pensemos que se aprueba el plebiscito de salida. Bueno, de ahí en adelante es cosa de mirar los procesos constituyentes, desde los Founding Fathers, digamos, Estados Unidos, hasta los procesos que ha habido en Latinoamérica, en Europa, en Asia occidental. Se produce un periodo de entre 5 y 7 años que se llama el periodo de adecuación normativa, que en Chile también existió con la Constitución del 80 y con la del 25, que es donde las diferentes leyes vigentes y normas comienzan a adecuarse al nuevo texto constitucional. Y ese proceso es un proceso que hay que seguir con mucho cuidado, porque es ahí, cuando se materializa la nueva constitución, es donde se producen los principales riesgos riesgos interpretativos, exegéticos. Entonces, es clave que ese proceso que viene hacia adelante cuente con la sabiduría necesaria de las instituciones diseñadas previamente para aplicar adecuadamente. Porque si no, insisto, podemos tener problemas de lagunas, de vacíos, de dobles interpretaciones y por tanto de relativización de los derechos, lo que significa desde el punto de vista de la seguridad jurídica una afectación muy grande. En consecuencia, a mi juicio, ese tercer proceso también va a ser igualmente relevante al segundo, que es el plebiscito, y al primero, que es la redacción del texto constitucional. Dejo hasta ahí la intervención para que ustedes puedan hacer las preguntas. Gracias. Felipe, tú nos parece a varios de nosotros una persona que tiene bastante libertad para expresar lo que piensa, aun cuando la manada no vaya hacia allá, que no tienes temor de abordar temas de seguridad, de hablar del uso de las policías, que sean más eficientes, qué sé yo, cosa que en cierto sector prácticamente es un pecado. Y has también actuado con libertad dentro de la convención, lo que te ha llevado incluso que de tu propio partido te critiquen o te cuestionen. Y eso es lo que en realidad la mayoría de las personas de a pie como nosotros que tenemos inquietudes públicas, pero que estamos todos los días en nuestro trabajo, habemos académicos, profesores, perdón, empresarios, empleados, de todo aquí, profesionales, inquietos por lo que está pasando, que vemos que lo más importante es que esta convención salga acuerdos, que se pueda construir una nueva constitución mejor que la anterior y que salgan las personas que están aquí de sus posiciones polarizadas. Existe sí un entorno hostil todavía de afuera, de la funa, de la amenaza, que hace difícil para algunas personas votar como piensan, sino que terminan actuando de manera, diría, algo ladina, absteniéndose en vez de rechazar, qué sé yo, y a veces simplemente votando pensando en que la mayoría igual va a rechazar algo, pero que no se atreven a decir francamente lo que piensan, y eso se ve en el Congreso a cada rato, y aquí también podría pasar. ¿Cómo lo ves tú y cómo crees tú que las personas se han ido desprendiendo un poco de estas presiones? ¿Se va a lograr eso o no? A ver, yo creo que todavía es prematuro. Mira, el problema que tenemos es la falta de experiencia política, que algunos pueden ver como una bondad en la convención. Pero mira, más allá de los problemas y todas las críticas a los políticos, uno está acostumbrado a las presiones. Y las presiones existen, las amenazas y las funas. Y la verdad es que la crítica a través desde la editorial de un diario hasta un pasquín que te inventa cosas, o un meme, o da lo mismo, o una funa, digamos, ¿no? O que te van a rayar la casa, amenazas de muerte. Y uno, en general, está acostumbrado, no sé acostumbrado a la palabra, pero al final ya es resistente a eso. Yo creo que esta gente no es resistente a eso. O sea, lo que vimos la semana pasada, cuando en la subcomisión de marco jurídico del reglamento, el Frente Amplio con el colectivo socialista se unen al representante de nuestro colectivo del Apruebo, más la gente de Renovación Nacional y de la UDI y Evópoli, y votan todos
por ratificar la lógica de los 2/3, que por lo demás es norma constitucional, no tenían nada que hacerlo, pero no importa, lo hacen. Bueno, el Frente Amplio sufrió tremendas agresiones a través de las redes sociales. Entonces yo conversaba con ella y me decía, es el colmo lo que ha pasado. Le dije, bueno, ustedes inventaron esto. O sea, háganse cargo. Po. Si ustedes eran los reyes de esta cosa. Entre la May Torsini, que Giorgio Jackson, que tienen un equipo, no sé de cuánto, de 20, 25 personas que se dedican solo a agredir por las redes. Le dije yo. Entonces ahora lo importante es que ustedes tengan la capacidad de resistir. Pues. Entonces yo los veo que esa mayoría que se armó para esa votación, que fue 6-5, es relativa. Y no está asegurada. Porque no veo que tengan la capacidad necesaria de resistir más presiones. Y por eso que es importante también ir nosotros a apañarlos, digamos, en esa forma, para decirles, mira, estas cosas son así. Yo creo que creo que se ha ido instalando un lenguaje extremadamente agresivo. Yo vengo hace ya hartos años escribiendo sobre la necesidad de volver a recuperar la estética del lenguaje, que tiene que ver con que no sé si clase llamarla, pero el mundo dirigencial, empresarial, político, social, comunicacional, vuelva a tener un lenguaje lleno de sustantivos y no de adjetivos, donde al final tengamos la posibilidad de debatir con pasión, con vehemencia y defender una idea, pero nunca con agresión respecto a la persona que plantea las ideas. Pero eso hoy día no es lo común. Hoy día, si yo opino A, van a salir 20, 25 personas a decir, no, lo que pasa es que Arboe, no sé, 1, 2, 3, 4, bueno, ¿y cuál es el argumento en contra de la idea que plantea Pedro, Juan o Diego? Ese es el problema que tenemos, y eso tiene que ver en Chile en general. En Chile no sabemos discutir, y la gente se enoja. Yo les digo, esto es como un partido de fútbol. Uno puede ver de un equipo a un jugador de Colo-Colo, un jugador de la Universidad de Chile, haciendo lo imposible por su equipo, pero un jugador bien intencionado jamás va a intentar quebrar al otro. Va a tratar de pasarle un hoyito, de meterle un gol, de bailarlo de un lado a otro, pero quebrarlo no. Y en política está cada día más instalada la idea de que es factible quebrar al otro. Y eso no es sano, no es bueno para el país. A mí lo que me preocupa, más allá del proceso constituyente, es el nivel de decadencia de la capacidad de diálogo y tolerancia en nuestra sociedad, donde además ahora se incrementa por la existencia de redes sociales, donde la verdad sea dicha es que cada uno escucha al que quiere escuchar y que dice lo que él quiere oír. Porque si a mí no me gusta, lo bloqueo. O sea, termino convenciéndome de que la verdad es lo que mi grupo, al cual yo elegí, dice. Y esa no es la verdad. Y no es el país. Es como nosotros que estamos aquí, que pensamos relativamente lo mismo o parecido, creamos que es la verdad del país. Eso no es así. Entonces, o que el Mercurio crea que la gente que lee la editorial diga, no, mira, sí, en realidad esto es Chile. No es así. Porque hay diferencias, hay diversidad. Y eso me preocupa. A mí ese proceso me tiene más preocupado. Creo que cuando comienza a condicionar la decisión correcta, es porque estamos en presencia de dos fenómenos. Uno, de la tolerancia con la violencia y con la agresividad. Y dos, de políticos o políticas que no son líderes, sino que son funcionarios de las masas. Y eso sí que es peligroso. El funcionario de la masa es muy peligroso para una sociedad. Liderar significa no necesariamente ponerse en la fila para hacer lo que el resto quiere que haga. Es como ser innovador. El innovador no hace la fila, se salta la fila. Hace algo extraño, algo poco común. Bueno, el líder tiene que hacer lo que cree es correcto para el país, no lo que es popular. Y hay veces que la popularidad con lo adecuado no van en el mismo carril. Y el líder tiene que ser capaz de plantearlo, aún a riesgo de ser duramente cuestionado, incluso electoralmente. Pero bueno, yo creo que hay pocos dispuestos a pagar esos costos. Alguien dijo por ahí una oportunidad hace un tiempo atrás, estar con el expresidente del gobierno español, Felipe González, en la casa del presidente Lagos, en una comida, y comentábamos, y me decía, mira, si al final del día la política es mucho más
que gestión, que administración, que eficacia, que eficiencia, que lucha por el poder. La política también es pedagogía, es mostrar una visión de futuro. Pero claro, para mostrar una visión de futuro hay una premisa básica, hay que tener una visión de futuro. Y la pregunta que hago yo es, ¿cuántos líderes políticos hoy día tienen una visión de futuro? Yo creo que es muy poco. Casi todos están respondiendo a la coyuntura, a lo que dice Twitter, o a lo que la encuesta le puede dar mayor rédito electoral. Eso. Felipe, bueno, yo voy a continuar con el ordenamiento de las consultas. Como tú sabes, este es un grupo bastante, no somos muchos, pero es bastante íntimo, digamos, este espacio, y como dijo Julio, habemos distintas profesiones y también distintas iniciativas académicas, empresariales, y también somos muchos empleados. Le voy a dar la palabra a Francisco Vergara, pero antes, como lo último que tú mencionaste, Felipe, que tenía que ver con los políticos, que hay pocos en lo que miran al futuro, tienen una mirada de largo plazo, es más cortoplacista, obedeciendo a las redes sociales, al ser popular, al populismo en el fondo, pero también lo engancho con lo que tú dijiste al principio, que estábamos en la constituyente acá como un poquito como yo digo, en las reuniones, cuando nos juntamos una vez al año, tiramos todo para afuera, y eso en algún minuto se va a decantar. Sin embargo, las personas que están también, que uno ve, visualiza, uno no las conoce, pero visualiza, no veo esa mirada tampoco de futuro. Veo que tienes fe que eso se va a construir. Te acompañamos por lo menos yo veo que cuando escucho a algunos constitucionales, digo, bueno, hay que tener fe, hay que darle el espacio, hay que generar eso para poder tener esperanza, porque si no uno se pone inquieta y uno ve que de repente las inversiones se paran, etcétera, así como uno está muy atento. Ese era un comentario. Perdón, Francisco, me metí ahí en el comentario. Tuya la palabra. Gracias, Julia. Felipe, un gusto poder hablar contigo. Una de las cosas que más curiosidad tengo es sobre el sistema de gobierno que finalmente va a quedar en Chile. Quisiera saber cuál es tu postura al respecto, si presidencial, semipresidencial, parlamentario, unicameral, bicameral, ¿cuál es tu postura? ¿Y qué crees tú que finalmente va a prevalecer, o cuál es la tendencia de lo que se quiere hacer prevalecer finalmente la convención? Eso, muchas gracias. Gracias, Francisco. A ver, muy breve, yo diría que lo que voy a decir, tengo que dividirlo en dos partes. La primera es lo que a mí me gustaría, y dos, lo que creo que va a pasar, que creo que son cosas distintas, ¿ya? Yo soy partidario, soy más bien portaleano, ¿eh? Soy partidario de un régimen presidencial. Esa es mi posición. Pero creo que debe tener ese régimen presidencial ciertos elementos que le permitan garantizar que la persona que es elegida por el pueblo para representarlos en la primera magistratura tenga la capacidad real de llevar adelante el programa de gobierno que ha comprometido. Y por tanto, la relación entre el régimen de gobierno, o el sistema de gobierno, más el sistema electoral, tiene que haber una coordinación. Y yo creo que un régimen presidencial con un sistema electoral proporcional como el que tenemos hoy día no es viable. A mi juicio eso no se da, porque no se dio antes ni se da hoy día. Las mayorías parlamentarias que hacen como contrapeso, que pueden incluso evitar, digamos, la aplicación práctica de un programa de gobierno, a mí no me gusta, porque genera al final del día un problema de frenos entre sí. Lo que no significa que haya un peso y contrapeso desde el punto de vista de las potestades para efectos de hacer un mejor gobierno, ¿ya? Creo que ahí hay un punto distinto. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Están como todos como bien emborrachados con el régimen semipresidencial, que es como cuando Julio Martínez, se me cayó el carnet, cuando Julio Martínez decía columna al medio, empate. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí es lo mismo, es como presidencial, parlamentario, columna al medio, empate, semipresidencial, y estamos todos de acuerdo. Pero ojo, cuando uno ha mirado y ha leído el régimen semipresidencial y mira el caso de Francia u otro, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener un primer ministro y un presidente que sean distintos? ¿Estamos dispuestos a que el Senado le ponga el ministro del Interior o el viceministro, digamos, al gobierno? Bueno, esos son algunos de los elementos.
Luego, alguien dijo por ahí, no, un régimen unicameral. Hay que eliminar el Senado, dice la izquierda, porque el Senado es muy conservador. Claro, le digo yo, mira, un día le decía a una niña al Frente Amplio que estábamos en un debate y que estaba muy entusiasmada con la unicameralidad. Yo le dije, mira, yo he sido diputado, he sido senador, estuve en el gobierno, y déjame decirte lo siguiente. Si se hubiese aprobado en el Senado el proyecto, perdón, si no existiera el Senado y hubiese sido ley la rebaja de las dietas parlamentarias que aprobó la Cámara de Diputados, el 85% de los funcionarios de la salud se le habría bajado los sueldos en medio de la pandemia. Tan mal hecha estaba la ley que incorporaba a los funcionarios de la salud, o sea, no tenía nada que ver en esta cuestión. Entonces, les digo yo, ojo, la bicameralidad sirve para que una Cámara pueda hacer ciertas correcciones a otra. Pero lo que sí hay que modificar, a mi juicio, es el proceso legislativo, que es tremendamente ineficiente. Eso es otra cosa. Pero yo no cambiaría la bicameralidad. De hecho, cuenta la historia, esto es un mito, pero la historia del derecho constitucional norteamericano, que estaban dos de los father foundings ahí, de los padres gestores de la Constitución americana, y uno le dice al otro, le dice, no, le dice, tiene que haber unicameralidad. No, le dice bicameralidad, porque empieza la discusión. Están discutiendo y de repente entra el señor con 2 tazas de té. Y le dice, té, sí, por favor, pon la taza de té. Entonces, el que defendía la unicameralidad le dice, ¿me puede, por favor, prestar un plato adicional? ¿Para qué? Le dice, no, quiero echar un poco de té para que se enfríe. Y el otro lo mira y le dice, ¿te das cuenta? Le dice yo. Le dice, sin ese plato no se habría enfriado el té. Las 2 cámaras permiten que una enfríe a la otra. Bueno, y Estados Unidos tiene un sistema bicameral. Entonces yo creo que ahí hay un punto que uno tiene que tomar como experiencia. Y creo que además, si no fuera, seamos claros, si no fuera por el Senado, en múltiples ocasiones, no solo en el último tiempo, sino de un buen tiempo a esta parte, la calidad jurídica de las normas podría ser extremadamente deficiente, lo que pone en riesgo, digamos, la seguridad jurídica. Gracias, Felipe. Gracias. Ahora tiene la palabra Eduardo Rodríguez. Hola Felipe. Bueno, mi pregunta es un poco en el mismo tenor de lo que mencionó Julio. En realidad, el temor de que muchas o algunos constituyentes pospongan anteponer sus convicciones por temor, ¿cierto? Y precisamente muchas veces puede ser el voto de abstinencia, puede ser la salida fácil, ¿cierto? Ante esta situación. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando creo que es indiscutible que todos los constituyentes tienen los mismos derechos, ¿cierto? Y cuando se cuestionan, obviamente que hay el grupo que lo cuestiona, el grupo vociferante o maximalista, como tú mencionaste, ¿cierto? En esos adjetivos. Entonces, para mí no cabe de repente un voto de abstinencia. ¿Qué opinas tú, digamos, si el voto de abstinencia está muy influenciado precisamente por el temor a la funa, el temor a ser agredido? Mira, es que depende. Mira, la abstención, hay diferentes formas de entender la abstención. A ver, por ejemplo, en el Congreso, cuando alguien se abstiene, esa abstención se suma a la mayoría. O sea, la práctica es un voto de aprobación, ¿ya? Salvo que haya una ley de quórum, en cuyo caso es contrario. O sea, hay uno tiene que interpretarlo. En la convención no hay normas sobre esto, pero voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió lo del almirante Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, se produjo toda una discusión y se sometió a votación la posibilidad de censurarlo. Entonces yo dije, a ver, dije, yo no estoy de acuerdo con el juicio histórico de Arancibia. No lo comparto. Tengo muchas diferencias. No comparto su trayectoria. Creo que cometió además varios errores siendo comandante en jefe, y a mi juicio el más grave es haber salido de la comandante en jefe para integrarse de lleno en la política. Eso no me parece que sea adecuado. Tiene un régimen de vaca que no me gusta. Pero yo no tengo ningún derecho a censurarlo. Ninguno. Ningún derecho a censurarlo. Y yo no estoy disponible, se los dije, para votar a favor o en contra. Porque votar a favor o votar en contra es asumir que como convencionales tenemos derecho a censurar a otros. Y nosotros no tenemos ese derecho. Por tanto, yo dije, yo me voy a abstener de esta votación.
porque no quiero que queden los registros en los anales de la historia constitucional chilena que yo estuve de acuerdo con que un convencional puede censurar a otro por lo que piensa o por lo que dice. A mí no me parece. Entonces la abstención en ese caso tiene una lógica, que es no aceptar esa conducta de censura. Bueno, resultó que se aprobó en esa oportunidad, y luego cuando intentan censurar a la Fundación Jaime Guzmán por lo mismo, yo le digo, perdónenme, yo voy a tener que recurrir a la Corte Suprema. Yo no soy de derecha. Yo no tengo por qué defender la Fundación Jaime Guzmán. Yo defiendo principios. El derecho de petición, el derecho a opinar. Y por tanto a mí no me parece que nosotros tengamos eso. Bueno, resultado del asunto, logramos, y creo que fue el principal triunfo del primer mes de la convención, logramos que incluso la mesa de la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos asumiera que no teníamos facultades para censurar a nadie. Y eso permitió que Arancibia se quedara sentado ahí. Entonces, porque mi punto no era ganar o perder. Mi punto era, y me abstuve por eso, dije, porque nosotros no podemos votar esto. Porque si el día de mañana, no sé, a alguien se le ocurre decir, mire, cerramos o no la Fundación Chile Suma. ¿Por qué alguien va a tener que votar eso? Usted no tiene facultades para eso. Yo podía votar en contra, decir, y argumentar, ¿por qué no? Pero yo estoy validando el proceso. Y no se puede validar un proceso cuando se intentan ejercer funciones para las cuales no estamos convocados. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Porque si no se genera el precedente. Aun cuando tú pierdas, y que validaste el proceso. Entonces creo que la abstención tiene en ciertos momentos ciertos elementos. Hubo otro, por ejemplo. Yo fui muy criticado al principio porque falté o que no voté en varias cosas o que no estuve en varias cosas. Yo le dije, ay, perdónenme. Piensen lo siguiente. Hubo una sesión donde en el Pleno se votó, voy a poner un ejemplo, que el cielo era azul. Y se aprobó. Pero venían 12 indicaciones hacia abajo que decían que el cielo era rojo con verde, rojo con amarillo, rojo con... Y dije, perdón, pero si ya se votó que es azul, no se puede votar lo otro. No, es que igual lo vamos a votar. Es que no se puede votar. En el Parlamento, cuando se vota A, tú puedes hacer modificaciones a través de indicaciones, pero modificaciones, no cambios estructurales, porque si no, ¿para qué votaste A? Entonces no se puede votar. Pero bueno, yo creo que la falta de experiencia a la mesa es someter a votaciones cosas que son incompatibles. A mí no me parece, y yo en eso soy súper riguroso. Fui presidente de la Comisión de Constitución del Senado, y a lo mejor soy extremadamente riguroso o inadecuadamente riguroso, pero yo voy a insistir en el derecho a decir cuándo se puede y cuándo no se puede, porque estos procesos quedan en la historia y hay libros que se van a publicar con esto, y yo no quiero que quede instalado que yo participé de procesos de votación para censurar personas, aún contra el enojo de la presidenta de mi partido, que me estaba reclamando que yo era errático por no haber aprobado la censura. Yo no apruebo censura. Como dijo Churchill en algún minuto, prefiero traicionar a mi partido por mis principios que a mis principios por mi partido. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, muy claro tu postura. Rodrigo Silva, tienes la palabra. Gracias, Julita. Hola, Felipe. Bueno, primero que nada, me parece un lujo que esté ahí con toda tu experiencia de diputado, de senador, y con el carácter que se echa de menos gente con carácter. Mi pregunta en realidad es por los emprendedores, pero déjame hacer una pequeña antesala de lo que debe tener una constitución. Tú hablaste de valores, de principios. ¿Tú crees que las constituciones deben hacerse cargo de los procesos y cambios sociológicos? O sea, los grandes cambios del feminismo, los cambios no sé, la identidad de género. Y en esa línea, el juicio mío es que hay un fenómeno sociológico con esta base emprendedora de 1.800.000 personas que se ganan la vida sin pedirle a nada al Estado, pero que tampoco están representados. Entiendo, hablé con Bernardo Fontaine, por ahí me dice que a su juicio hay 4 emprendedores en la constituyente, seguro que son más, pero yo digo, con 4 gallos que entienden el emprendimiento, ¿cómo una constitución nos va a representar?
Entonces la pregunta concreta es ¿qué pueden esperar los emprendedores? Hablemos de este 1.800.000 personas que dan cuenta de sobre el 50% de la pega, o sea, y que a mi juicio son factor importante, por lo menos de la parte de progreso económico de los últimos 30 años, que se han ido construyendo. ¿Qué se puede esperar, digamos, más allá del tema del derecho a propiedad o no? Porque yo no creo que vaya a haber cambio en esa línea, digamos. ¿Hay algo que esperar? Y la pregunta teórica, porque te veo con mucha solidez teórica, ¿tiene o no una constitución que hacerse cargo del momento sociológico de las grandes masas? Como estoy pensando, no sé, toda la constitución del 25 de alguna manera se hizo cargo de todo el problema industrial que se había generado en una década que hizo crisis y de todas las crisis sociales que habían habido en 1910, digamos. Y no te lo vi mencionar, no sé si por omisión o porque tú no piensas que eso sea materia de constitución. Buenas las preguntas. Mira, las constituciones, decía Giovanni Sartori, un politólogo italiano, son trajes a la medida de las sociedades. Y por tanto lo que se requiere es que se hagan cargo de los fenómenos sociales que se están produciendo y los que supuestamente se debieran producir. Porque se supone que quienes participen del proceso de creación, generación de una constitución, debieran tener la capacidad de tener una visión de futuro. No sé si existe, pero deben tener la capacidad de una visión de futuro y por tanto adelantarse al proceso. En ese cuadro, mi percepción es que la Constitución, esta es la primera Constitución política de Occidente que va a ser redactada con dos condiciones novedosas. La primera es que ya sabemos a ciencia cierta que el medio ambiente es finito y por tanto si seguimos haciendo más de lo mismo, esto colapsa entre los próximos 100, 200 años. Y por tanto tenemos un tema que incorporar, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con la sustentabilidad del modelo de desarrollo que, no digo se imponga, pero que se facilite, que se oriente. Primer punto. El segundo es la disrupción digital. Esta es la primera constitución en la era de la disrupción digital que está cambiando no solo la forma como nos relacionamos desde el punto de vista comunicacional, sino la forma como se producen los derechos, cómo se ejercen los derechos, cómo se limitan los derechos. Pensemos solo en los efectos de la disrupción digital en materia laboral, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado todo? Desde las jornadas laborales, ustedes son emprendedores, saben perfectamente. Todo lo que ha tenido que cambiar. En consecuencia, creo que pensar en una constitución analógica para esta era digital sería completamente ilógico. Pero un tercer elemento que tiene que ver es que es asumir que el modelo de desarrollo de nuestro país no va a ser definido en la Constitución. Lo que la Constitución puede instalar son ciertos principios inspiradores de ese modelo de desarrollo. Y dentro de esos principios inspiradores del modelo de desarrollo, mi percepción es que evidentemente, por ejemplo, debiéramos tener ciertas correcciones, que las constituciones no van a regular específicamente el tema del emprendimiento, ni van a decir que la tasa de interés va a ser no sé cuánto, ni que los medios de pago no sé qué. No, eso no lo va a regular. Pero sí, por ejemplo, puede establecer ciertos principios. Por ejemplo, el derecho a la buena administración pública, incorporando criterios de eficacia y de eficiencia, o la obligación del Estado de proveer servicios digitales como mecanismos de integración, todo lo que son las API, que permitirían modernizar el Estado, pero no solo para tener un Estado, comillas, moderno, sino para que efectivamente el proceso de emprendimiento sea mucho más rápido, más transparente, etc. En consecuencia, uno puede instalar ciertos elementos, digamos, en la Constitución que promuevan esto. Otro elemento relevante es el que dice relación con el derecho a acceso a la actividad económica, de ejercer actividades económicas. Eso es muy importante porque resulta que en Chile una cosa es que se garantice la Constitución y otra cosa es que las normas en un Estado, en una economía social de mercado, funcionan en libre competencia. En Chile no tenemos una gran libre competencia. Y eso lo sabe cualquier emprendedor. Lo sabe cualquier emprendedor. Y me sumo porque también soy emprendedor. En consecuencia, quiero decirles que efectivamente, sabemos que no hay libertad de libre competencia porque efectivamente tenemos un Estado, un modelo económico extremadamente concentrado, donde además, lo sabemos, en este país para resolver un problema hay que tener un amigo y por lo tanto eso es un tremendo problema que va generando sobre todo una afectación de capacidades de desarrollo en los territorios.
Piensen ustedes que la Constitución de 1980 solo mencionó a las 13 regiones originarias a propósito de la elección de senadores. Era bien increíble. El constituyente del 80 nunca le interesó la regionalización. ¿Por qué? Porque era obvio. Porque Chile no puede compararse con Francia o con España. En Francia y en España los territorios se juntaron porque eran culturas regionales que se juntaron para hacer un Estado. Chile no. Chile no tiene grandes identidades regionales. ¿Ya? Esto puede ser impopular lo que estoy diciendo, sino que más bien la división es una división político-administrativa. Y por tanto, lo que se requiere, por ejemplo, es instalar un gobierno que tenga la capacidad, un sistema de Estado que tenga la capacidad de integrar los territorios. A mi juicio, ¿cuál es esa integración? Es la integración vial, pero también es la integración digital. La única forma. Si tú iluminaras el país desde el punto de vista digital y tuvieses, por ejemplo, la posibilidad de tener el principio de solidaridad tributaria, tú podrías hacer, por ejemplo, beneficios tributarios a la región A versus la región B, tener iniciativas distintas, promover el desarrollo, por un ejemplo, que la región de Ñuble sea la región agroindustrial por excelencia, la región del Maule, la región vitivinícola, la región de los salmones, y tú ibas creando ese desarrollo, y que parte de los beneficios de ese desarrollo queden en las zonas. ¿Cómo nos explicamos hoy día, éticamente hablando, ya filosóficamente hablando, que tengamos una región como Antofagasta con un PIB que llega a los $60.000 y con los niveles de pobreza que tiene? Eso no tiene ninguna lógica. Parte del conflicto con los pueblos originarios tiene que ver con el conflicto con la forestal, porque ni siquiera la comunidad los siente partícipes del proceso de desarrollo, porque los grandes beneficios vienen a Santiago. Entonces, también uno tiene que ver cómo organiza el Estado en función de que el emprendimiento se pueda desarrollar y que tengamos, en vez de un círculo vicioso, un círculo virtuoso, donde yo, ciudadano o comunidad de pueblo originario, miro a esa empresa forestal y digo, mira, esa empresa forestal, sí, pero cuidado, esa empresa forestal es la que permite que tengamos estas calles, estas casas. Es distinto cuando se ve el desarrollo en la zona, pero cuando no se ve el desarrollo en la zona, la gente dice, chuta, al final del día vienen, extraen y se van. ¿Será realidad? Puede que no. ¿Cuál es el esfuerzo que hacen? Mucho. ¿Pero es un esfuerzo eficiente? No necesariamente. Entonces, creo que desde el punto de vista conceptual, la Constitución tiene que tener una mención, a mi juicio, al mundo del emprendimiento, tiene que tener una mención al derecho a la buena administración, que es fundamental como obligación del Estado, porque con un Estado ineficiente como el que tenemos hoy día, son miles de los emprendedores y emprendedoras que no pueden sobrevivir, digamos, a la burocracia, porque el funcionario público no entiende la planificación presupuestaria de un año a otro, no se da cuenta de que los negocios tienen un ritmo determinado, que si la permisología no sale aprobada en determinado periodo, las platas no dan porque hay que seguir pagando sueldos y conjunto de cosas, y que no se hace viable el negocio. En consecuencia, creo que se requiere tener una mirada instalada en la Constitución. ¿Te puedo hacer dame un segundito nomás, porfa? Hay un tema que yo recorriendo las plazas de Chile me encontré en la Feria de San Felipe un gallo que se llamaba Patricio, que vendía anticucho. Y me decía que él alimentaba 7 bocas. Ganan plata estos güeyes, 1.500 pesos por anticucho, a veces venden 100, 150. Pero me decía, mi único problema es explicarle a mi hija chica, que creo que me dijo que tenía 5 años, por qué me llevan preso. Y en consecuencia yo decía, en Chile estamos igualando un portonazo, un narco con un gallo que quiere trabajar y ganarse la vida. ¿Tú crees que un país debiera garantizar el derecho a ganarse la vida? ¿Como derecho es esa materia constitucional o no? Me surge la duda por ignorancia. No. A ver, hay una cosa que se llama, y está garantizada la Constitución, que se llama el libre ejercicio de la actividad económica. Tú eres libre de ejercer una actividad económica. El punto es que para ejercer esa actividad económica requieres de una permisología determinada, porque el señor de los anticuchos puede ser muy noble, digamos, porque está tratando de ganarse la vida, pero no sabemos las condiciones sanitarias de los anticuchos, si se va a intoxicar la mitad de la gente que se los come o no, no tenemos idea si se respeta la cadena de frío o no, si la carne es carne de vaca o carne en mal estado, no sabemos. Entonces, la Constitución te garantiza que tú puedes ejercerla, pero tienes que cumplir determinado tipo de requisitos. De lo contrario, bueno, cada uno haría lo que se le plazca, digamos. Eso no es tan fácil.
Pero eso ya es materia tiene que ver con materias legales y reglamentarias. Exacto. Dale. Ujú. Gracias, Rodrigo, y gracias, Felipe. Marcelo, ¿estás por ahí? Acá está, te veo abajo. Aquí estoy, sí. Bueno, gracias. Primero, saludar a Felipe y darle las gracias por su visión un poco sistemática, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en día con una institución nueva, novedosa y de funcionamiento complejo como también se esperaba. Mi pregunta un poco más adelante, más al contenido que pudiera tener un poco la Constitución, y te pregunto derechamente, hay una visión un poco revanchista, anticipada inclusive, beligerante también de algunas personas que piensan que se debe excluir de la Constitución todo lo que tiene relación con las Fuerzas Armadas y de orden. Y peligrosamente inclusive algunos hablan más allá de eliminar, o sea, eliminar la función de seguridad que tiene su vertiente seguridad nacional, seguridad interior o pública interior y exterior también, eliminarlas también de la Carta Fundamental. Entonces, te pregunto un poco, quizás en este momento, no solamente, ¿cuál sería un poco tu visión de lo que debía contener la Constitución respecto al área específicamente de lo que es la seguridad nacional el día de hoy? Muchas gracias. Gracias, Marcelo. A ver, yo creo que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad cumplen un rol fundamental en cualquier democracia. El problema de un sector es que de pronto se observa o cree que las Fuerzas Armadas son patrimonio de un sector político y por tanto son enemigas del otro. Y eso es un tremendo error. Sin seguridad no hay democracia posible, interior o exterior. Y por tanto es clave que las constituciones, que debieran ser las normas con vocación de estabilidad en el tiempo, que son normas de Estado más que de gobierno, contemplen capítulos relativos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden. Y digo capítulos, no capítulos, porque yo creo que uno de los errores de la Constitución del 80 es tratar en general a las Fuerzas Armadas y de Orden dentro de un mismo capítulo. Mi percepción es que son funciones distintas, donde debieran estar separados. Evidentemente, una regulación muy inferior a la que hay hoy día. Yo no creo que, insisto, por lo que decía al principio, no solo en esta materia, creo que mientras más cortas sean las constituciones, más estabilidad tienen en el tiempo y dejarle esto a las normas legales, otras materias. Pero evidentemente las funciones de seguridad interior deben, a mi juicio, quedar en manos de las policías. Creo que las funciones de seguridad exterior deben quedar en manos de las Fuerzas Armadas. No me parece ni justo ni adecuado que se pretenda hacer partícipe a las Fuerzas Armadas de roles de seguridad interior, por varias razones. Primero, porque la experiencia comparada ha sido nefasta. México y Brasil, por ejemplo, en nuestro continente. Segundo, desde el punto de vista de la formación, nuestras Fuerzas Armadas tienen un currículum, en el caso del ejército, que viene del ejército alemán, en el caso de la Armada, de nuestra Armada, de la Armada inglesa, y en el caso de la Fuerza Aérea norteamericana, que en ninguna parte establecen mecanismos de formación para reducción del enemigo o del adversario, sino más bien de eliminación del mismo. Y no le puedo exigir yo a una persona que está entrenada para eliminar al enemigo que tenga la capacidad de disuadir al enemigo, que son cosas completamente distintas. Entonces, creo que no es adecuado. Y yo creo que sí, que hay un ánimo revanchista, lamentable, que vamos a tener que tratar de controlar, y que espero que nos vaya bien, pero como dicen los periodistas, esto nos dicen desarrollo, digamos, esto no está garantizado. Y espero que podamos tener, como digo yo, una mayoría para hacer entender de que no se trata de tener una constitución pro militares o pro policías, sino una constitución que contenga las instituciones estructurantes de una democracia, dentro de las cuales, para garantizar los roles que tienen separados, tienen que estar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Gracias, Felipe, y gracias, Marcelo, por la pregunta. Sebastián, tú habías realizado una consulta, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias, Julia. Hola, Felipe, gracias por tu exposición. Mi pregunta tiene que ver con, tomándome un poco de la mano de lo que tú dices de la era digital y de la oportunidad que significa la Constitución ahora, como tratar de tirarle una pregunta un poco más de contenido. Ahora, creo que ahora está en tramitación en la Cámara de Diputados, pero hay un proyecto para consagrar los neuroderechos
en la Constitución. Creo que tu partido participó en la formulación de ese proyecto y entiendo que una de la protección de los datos personales, por lo menos, es una de tus áreas fuertes. Entonces, mi pregunta es, si conoces ese proyecto, de ser así, si lo podrías explicar un poco, cuál es tu opinión al respecto y de si es que esto que puede que salga en la actual Constitución, la pregunta es si es que tú ves alguna vía o algo para que aparezca en la futura Constitución, que es la que probablemente nos vaya a regir. A ver, sí, yo creo que es evidente que necesitamos nosotros tener una regulación constitucional en materia de derechos digitales, llamémoslo así. Porque como decía al principio, esbocé que hay muchos derechos de las personas que están siendo conculcados y que nosotros podemos consagrar en la Constitución, pero que dada la instalación de un modelo de control de datos de parte de empresas multinacionales o foráneas, se pueden afectar gravemente los derechos. Por ejemplo, todos los que estamos acá tenemos derecho a la honra, pero puede ocurrir que un tercero que no está acá se le ocurra hacer algo contra la honra de cualquiera de nosotros y publicarlo en las redes. Y después lo que va a ocurrir es que Google lo va a poner en su buscador, lo va a indexar, y por tanto cualquier persona lo va a poder ver. Y yo digo, bueno, perdón, pero si esos datos son míos, ¿por qué hacen eso que es falso? Entonces yo tengo que ir a ejercer ese derecho, y Google me va a decir, perdóneme, pero yo no estoy con la censura, yo soy un libertario. Y lo va a decir, no, esto no es un tema de censura, esto es un tema que la libertad de expresión y de información, como todos los derechos, tiene ciertos límites, que está la injuria, la calumnia, y también está la protección de datos. En consecuencia, uno tiene que establecer ciertas normas regulatorias. En materia de protección de datos, una moción mía logró instalarse en la Constitución actual, en el artículo 19, número 4, inciso segundo, que establece la misma protección que para la honra y la privacidad, la protección de los datos personales de acuerdo a la forma que establezca la ley. Y yo creo que lo que vamos a repetir nosotros más bien es eso, y un poquito más probablemente, para efecto de dejar garantizados ciertos derechos, que es el derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, y un derecho nuevo, que Chile va a ser pionero a nivel mundial, que es el derecho a la inferencia. El derecho a la inferencia es el derecho que vamos a tener todos nosotros, que si nos sentimos afectados por una decisión de algoritmos, algorítmica, tener el derecho a que nos exhiban los patrones de programación. Me parece raro, ¿eh? Pero es que los algoritmos no son ni buenos ni malos, son neutros. El punto es que los programan los seres humanos. Y yo puedo programar un algoritmo para que tome una decisión en determinado sentido. Y si eso es discriminatorio, que podría ser hoy día, por ejemplo, los temas relativos a contratación laboral, licitaciones públicas, etcétera, uno tendría que tener ese derecho y lo vas a tener. En materia de neuroderechos, a mí el proyecto de Irardi no me gusta, porque creo que es bastante conservador y está mal logrado. Pero vamos a tener una norma en materia de neuroderechos. ¿Qué significa los neuroderechos? Es que no puedan condicionarte tu libertad de decidir. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo? Ocurre que hay tecnologías hoy día que permiten perfectamente inducir a un determinado tipo de decisión. Generalmente se utiliza en los juegos infantiles, en los juegos de videojuegos, donde hay un conjunto de mensajes asociados a las imágenes y a los algoritmos que están funcionando, que van condicionando a los menores para mantenerse en los juegos durante determinado tiempo, o bien para poder acceder a determinado tipo de aplicaciones que están dentro de los juegos. Es súper complejo, porque podrían llegar a condicionar, digamos, nuestras futuras decisiones, lo cual es muy delicado. Entonces, como ya hay tecnología que permite eso, creo que hay que establecer ciertos principios, por ejemplo, de neutralidad, que Chile sea tecnológicamente neutral, que Chile proteja los neuroderechos. Podrá haber, y no hay que meterse más allá, porque la evolución de la ciencia y la tecnología es tan rápida que si le metemos mucha cosa a la Constitución, el riesgo de quedar obsoleto a la vuelta de la esquina es muy rápido, y por tanto hay que ser muy cuidadosos en eso. Muchas gracias, Felipe. Verónica tenía una consulta, pero yo creo que la contestaste anteriormente. Verónica, no sé si quieres hacer algún comentario más. Sí, no, la contestó. Bueno, Felipe, muchas gracias, porque de verdad es un gusto escuchar
constituyentes con el conocimiento y la experiencia que tú tienes. Mi pregunta decía relación con esa censura que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos. Y la respuesta fue muy rotunda de parte tuya. Entonces, solo me queda una duda. Si para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, el reglamento definido incorpora alguna cláusula, algún punto que haga mención a que esta censura no es parte de la función de los constituyentes. Bueno, yo creo que lo que logramos, como digo, al final del episodio este, que fue lamentable, fue que la propia mesa, que está liderada por gente de la lista del pueblo, digamos, se diera cuenta de que no era facultad nuestra andar censurando personas ni instituciones. Y estamos buscando que eso se quede materializado en el reglamento. Ahora, esta es una lucha a diario. O sea, nosotros tuvimos sesión el domingo, hoy día en la mañana revisando las indicaciones, vencía el plazo para presentar. Yo presenté como 40 indicaciones al reglamento. Estamos permanentemente tratando de que eso quede instalado en el reglamento. Hay algunos que pretenden saltarse la fila y por tanto meter a través de la comisión, pasar a la comisión de ética el que opine distinto. Entonces, hay un ambiente un poco tenso. Yo creo que todavía no hay la suficiente madurez y estamos como, para seguir con la analogía inicial, estamos como en el segundo tiempo todavía. Todavía hay vociferantes, digamos, dando vueltas. Espero yo que con el correr del tiempo vaya bajando un poquito la tensión y la gente se dedique a lo que tiene que hacer, digamos, y a entender que este no es un cargo, este es un encargo, que es distinto. Así es. Gracias. Absolutamente. Gracias, Verónica. Gracias, Felipe. Tenemos a Mario Morales y después, Eduardo, te voy a dar vuelta para darle la posibilidad a Isabel, que no había hecho una consulta, y después viene Eduardo. Mario. Muchas gracias, Julia. Hola, Felipe. Muchas gracias por tu presentación. No sé si te acuerdas que hemos estado juntos conversando de policía. Sí. Contento de escucharte por acá y quisiera apuntar a ese punto que no sé si aquí mis amigos, colegas, todos, ¿cierto?, saben lo profundo que es para ti, ¿cierto?, el conocimiento profundo que tienes respecto al tema y más allá, ¿cierto?, dar una larga lata respecto a la pregunta y directamente a preguntarte, ¿cómo crees tú que vamos a resolver finalmente los problemas que, como tú lo dijiste bien, si no tenemos seguridad exterior, pero quedémoslo en lo interior? Si no tenemos orden público, si no tenemos unas policías, ¿verdad?, que están validadas por nuestra sociedad, si no tenemos una mirada realmente generosa en términos de poder entender cómo apuntamos a resolver un problema que es complejo. Bueno, tú mismo has participado, ¿verdad?, en estas propuestas de reforma a las policías. ¿Cómo crees tú realmente que vamos a resolver un tema que es tan complejo, que como tú sabes, ¿no?, se nos mete el narcotráfico, es un tema que está realmente complicado, a veces está poco puesto en las mesas de conversación y discusión, pero sí hay algo que creo yo que puede ser o puede poner en riesgo nuestro país de largo plazo, ¿verdad? Porque creo, igual que tú, que los temas que estamos hablando de la Constitución se van a resolver, pero ¿cómo vamos a resolver finalmente eso que finalmente podría ser algo que pudiese poner en riesgo brutal a lo que es nuestra sociedad, como es, ¿verdad?, los problemas de seguridad interior? Difícil, Mario, difícil porque hemos llegado a un momento en el cual la policía no tiene legitimidad para actuar, y eso es un problema. Toda democracia requiere de un sistema de seguridad eficaz, eficiente, que respete los derechos fundamentales y que tenga la capacidad de controlar no solo el orden público, sino la seguridad interior, distinguiendo estos dos elementos. Y yo creo que hemos llegado a un momento en que los temas de orden público y los escándalos en diversas áreas de las policías han generado una falta de legitimidad social. Y eso es muy delicado. Por eso yo insistí tanto en hacer esta reforma profunda a la policía y le presenté al presidente de la República en un equipo transversal una propuesta, la más ambiciosa de 1990. Está todavía el link por ahí que se llama comisionpolicial.com. Y sin ningún interés personal, sino más bien de decir, aquí se requiere una reforma profunda. Hay un tema de formación, hay un tema de entender que la Constitución debe instalar un sistema de seguridad. O ya no es posible seguir concibiendo
que la seguridad depende en parte de Carabineros, en parte de investigación, en parte del Ministerio Público, en parte de los jueces, porque no están orientados al resultado. Cada uno hace su pega y cada uno mira sus estadísticas. Sepan ustedes que en Chile, les voy a decir, no es la vergüenza y me da porque yo trabajo estos temas internacionalmente. En Chile, para saber cuál es la tasa de homicidios, hay 9 cifras distintas. 9. Entre el médico legal, Carabinero, investigación, el Ministerio Público, las fundaciones, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Delitos. No, es tremendo. Y lamentablemente son distintas. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si este es supuestamente un país serio. ¿Qué pasó? Entonces, el sistema de seguridad se ha ido desvirtuando. Entonces creo yo que tenemos que tener, primero, una profunda reforma policial y segundo, una vez que esa profunda reforma que tiene que ver con aspectos de formación, de selección, de logístico, de remuneraciones, de funciones, etcétera, tiene que tener un gran proceso de cuidado y protección jurídica, protección social y protección operativa, para devolver el respeto / temor de parte de los delincuentes que cometen delitos. Porque hoy día se ha perdido el respeto. Y se ha perdido el respeto porque la eficacia de la policía es baja o por el temor a procesos sancionatorios. Ahora, tampoco es adecuado justificar procesos inadecuados o delitos, lícitamente, en función del orden público. El problema es que al final uno se pregunta por qué alguien pretende hacer un símil entre orden público y violación de derechos humanos, cuando hay muchos países que mantienen un estricto control de orden público, pero sin violar los derechos fundamentales, porque hacen bien la pega, porque tienen un problema de preparación. Pero cuando uno mira en materia de fuerzas especiales, déjenme decirles con total conocimiento, es el 10% de las personas que tienen su uniforme están preparados a hacer fuerza especial, el resto es carabinero de calle, que le ponen su uniforme porque no hay más gente. No están preparados, no saben, no tienen ni idea. Entonces, es un problema serio que se legitimó. Yo creo que lo clave es eso. Y lo segundo es es volver a tener un consenso de Estado. Es que la violencia no puede ser parte de la discusión política. La política es el desacuerdo en el acuerdo. Es decir, yo estoy en desacuerdo contigo, pero en el marco de una cancha común, que es la democracia y el diálogo. La violencia es uno de los elementos básicos que hay que erradicar. Ese consenso hoy día yo creo que ha perdido rigidez. Y hoy día hay gente que, por acción, por omisión, mira para el techo cuando hay hechos de violencia de un lado y critica cuando hay hechos de violencia del otro, sin darse cuenta que mañana le puede tocar a ellos. Pero cuando uno legitima la violencia o abre la puerta a la legitimidad de la violencia como forma de transformación social, es muy difícil cerrarla. Gracias, Felipe. Isabel, ¿estás por ahí? Sí, Julia. Hola, Adelante. Felipe. Muchas gracias, Julia. Hola, Felipe. Te felicito y es un agrado escucharte. Yo también fui candidata a constituyente, pero no salí elegida, así que me encanta escuchar gente como tú. Y estoy en la Araucanía, yo vivo en Angol, y por supuesto todo lo que tú has dicho con la legitimación, o sea, la deslegitimación de la policía nos afecta fuertemente. Estaba muy esperanzada por los escaños reservados para los pueblos originarios, porque sentía que iba a haber una puerta para un acuerdo, sobre todo en la Araucanía. Acá seguimos en la desilusión máxima de todo lo que está pasando, muy preocupado. Y quisiera saber cómo está el ambiente, ya que la señora Loncón no se quiere declarar o no quiere dar, no sé, expresarse frente a los problemas que están ocurriendo en la Araucanía. ¿Cómo está el ambiente para avanzar en eso, para condenar lo que hay que condenar? O yo sé que es un problema multisistémico, pero ¿tú has visto ambiente para que la Constitución pueda abrir una puerta de reconciliación en esa materia? Mira, me encantaría decirte que sí, pero no. Lo siento, pero no he visto ese ambiente y me preocupa
que Sí. los representantes de los pueblos originarios más bien estén preocupados de crear su propia comisión, o sea, una especie como su propia constitución. Sí. Yo hoy día les decía, estábamos hablando del colectivo, porque en la comisión de ética plantearon crear una comisión de pueblo originario aparte. Y les decía, mira, sí, esto es como cuando uno va a crear una comisión de la mujer, pero si la mirada paritaria tiene que estar en todo. No es que en una comisión haya eso, o haya un capítulo de eso, no. Es que cuando uno redacta la Constitución, no es que haya un capítulo que diga la mujer, no. Tiene que partir diciendo, los hombres y mujeres son libres e iguales en dignidad y derecho, al tiro. Y tiene que estar en los derechos fundamentales, la base de la institucionalidad, en las instituciones públicas, en la paridad de género. ¿Te fijas? Aquí es lo mismo. Aquí la concepción de pluriculturalidad debe ser parte de nuestra esencia. Y eso no tiene que ver que uno sea pro algo, pro esto otro, no. Es parte, es el aporte que el proceso podría hacer a, ojalá, la pacificación. Pero yo no veo que haya hoy día una concepción más bien global de la pluriculturalidad, sino que es algo como bien encerrado. ¿Te fijas? Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Y además, lo que más me preocupa es que los representantes más radicalizados, a mi juicio, han ido homogeneizando o cooptando la opinión de todos los pueblos originarios, cuando en realidad los diaguitas son completamente distintos, los pascuenses, ¿para qué decir? Entonces, creo que hay ahí un problema, a mi juicio. Muchas gracias. Qué pena en todo caso. Sí, sí. Es lo que se ve desde afuera, pero han pasado cosas y por ejemplo, la aprobación de los 2/3 me dio una esperanza de que al final se logran o la sensatez se impone. Y creo que tenemos una tremenda oportunidad con los escaños reservados de hacer un punto de inflexión en esta relación que tenemos, que no es saludable por ahora. Sí, estoy de acuerdo. Ojalá más adelante. Ojalá así sea. Gracias Isabel. Muy relacionado con el tema de los pueblos originarios, le voy a pasar la palabra a Eduardo y de ahí voy con Rafael. Sí, bueno, efectivamente yo tenía mi pregunta también relacionada con el hecho de que esta convención constituyente tiene la particularidad de la integración, ¿cierto?, de los pueblos originarios, lo cual yo creo que es algo destacable. Quizás su nivel de representatividad es opinable, y quizás es cuestionable, ¿cierto?, si realmente están representados los intereses reales de los diferentes pueblos. Y en tal sentido, hoy día leía que la Corte Internacional de Derechos Humanos había acogido la demanda territorial del pueblo de Rapa Nui contra el Estado de Chile, ¿cierto?, lo cual también, dado la relevancia que se le ha dado a los constituyentes de los pueblos originarios, ¿cierto?, y los temas radicalizados que están tomando, si tú crees que este hecho podría atravesarse, digamos, y contaminar también la discusión, ¿cierto? Porque la autodeterminación en diferentes ámbitos, digamos, es un tema bastante duro también, digamos, y contrapuesto, digamos, quizás a los intereses del resto de los habitantes del país. Bueno, yo creo que la noticia que nos dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bien importante. Reconocer el derecho a la autodeterminación territorial es un temazo. Ahora, vamos a ver los alcances de esto. Yo creo que todavía estamos a la espera de conocer la resolución completa. Yo por lo menos no la he visto. Pero evidentemente, en el marco del proceso constituyente, este va a ser un tema. Que algunos quieran, por ejemplo, autodeterminarse, digamos, en cada territorio. Y por de pronto, yo fui senador 7 años por el Biobío y Ñuble, y las comunidades pehuenches no se sienten mapuches, por ejemplo. Y si nosotros no nos sentimos mapuches, nosotros somos otra etnia, y por tanto nos metan ahí, pero no tienen reconocimiento legal, por ejemplo. Entonces, se van generando situaciones más complejas de lo que uno pudiera prever. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra en el proceso constituyente el reconocimiento no solo constitucional de los pueblos originarios, sino de las diferentes culturas? Yo creo que ahí vamos a tener que ponernos creativos.
y vamos a tener que asumir que nuestro país es un Estado pluricultural, pero que a su vez también esa pluriculturalidad se traduce o debe traducirse en ciertos elementos de reconocimiento de las culturas ancestrales, lo que no significa eximirlos del cumplimiento de la ley, ni mucho menos, ni garantizar o legitimar la violencia por ningún motivo, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo distinto, y yo creo que es una oportunidad, si se hace bien. Si no se hace bien, corremos el riesgo, digamos, de que estemos permanentemente sometidos, digamos, a tribunales internacionales que nos van a estar cuestionando la forma de relacionamiento con los pueblos originarios y particularmente con determinaciones como la que hemos visto estos días de la autodeterminación. No conozco el detalle de la resolución, por lo cual me es difícil pronunciarme con más asertividad, digamos. Eso. ¿Voy yo ahora? Estás muteada, Julia. Perdón, sí, vas tú, Rafael. Sí, perdón. Gracias. Gracias, hola Felipe, gracias por la presentación. Te reconozco que después de oírte a ti, quedo, a pesar de todo, mucho más tranquilo de otro constituyente que escuchamos hace un par de semanas, en el cual yo terminé bastante más pesimista de todas las cosas que conté. Y en ese sentido, voy a una cosa más general, tú hablaste de que tenía una especialidad en negociación, en general. Y entonces me pregunto, ¿serán ustedes o seremos todos capaces de encontrar esos 2/3 de hombres razonables en la Constitución al final, después de pasar por los 4 tiempos que dijiste tú al principio, de encontrar a esos 2/3 más 1 de personas razonables que sean capaces de entender de que una buena negociación no significa que uno le gane 5-0 al otro, sino que tiene, como tú mismo decías, Julio Martínez, columna, ¿cómo dijiste? Columna del medio empate, que más o menos tenemos que llegar a algo así, es decir, que todos quedemos contentos, no quedemos tan contentos, pero que nadie quede tan triste a su vez. En el fondo tenemos que tener una negociación win-win. ¿Seremos capaces de llegar a eso? Ese es mi comentario, pregunta, y gracias. No, gracias a ti. A ver, yo espero, estamos trabajando para eso. Hay esfuerzos que estamos haciendo algunos para que esto vaya avanzando. Las buenas decisiones políticas no solo son las adecuadas, son las oportunas. Entonces, cada cosa a su tiempo. Yo creo que el momento de la catarsis, el momento de dejar que otros hablen, que otros aparezcan como líderes, eso es fantástico, y nosotros tenemos que sumergirnos. Yo vengo de vuelta en esto y por tanto no me interesa ningún tipo ni de liderazgo, ni de reconocimiento, ni nada, sino que más bien solo ser útil, no ser importante. Y en ese cuadro, como digo, estamos avanzando en algunas conversaciones, todavía muy preliminares, que obviamente no voy a entrar en detalle porque quiero que resulten, pero como digo, y espero que con la responsabilidad que tenemos lo mantengamos aquí, digamos, a pesar de que está siendo grabado esto, pero yo confío que eso sea, porque la idea, como digo, es que efectivamente tengamos la posibilidad de sacar adelante, y coincido contigo, no se trata de vencer a nadie, sino de convencer. No se trata de derrotar a alguien, sino de persuadir. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo y que pasa por varias etapas. La primera de ellas es el conocimiento de la persona sobre el personaje, de romper los prejuicios, de empezar a confiar, o por lo menos no desconfiar. Y estamos en ese primer paso, yo creo. Espero que nos vaya bien. No te podría garantizar, porque sería ideal poder garantizarlo, pero es probablemente el desafío más grande en el cual yo haya participado hasta el minuto, y déjame decirte que me han tocado varias negociaciones. La del 15 de noviembre salió bastante bien dentro de lo que se pudo, digamos, pero resultó, y ahora estamos tratando, como digo, de hacer este proceso. Ojalá que nos vaya bien. Hay muchas aristas y yo estoy dispuesto, insisto, a no ser autor de ninguna indicación, a no figurar en ningún renglón del libro futuro, con tal de que lleguemos a buen puerto, porque lo que nos estamos jugando es demasiado importante para el país y para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Felipe. La verdad es que anoté una frase que tú dijiste, que ser útil y no importante. Yo creo que es fundamental. Tú ya has tenido una carrera política, estás en una posición distinta a las que están otros, y valoramos que tu capacidad negociadora, digamos, y ojalá tenga éxito en
en este proceso, todos lo esperamos, porque todos estamos muy, muy atentos. Yo no sé si hay otra consulta como para ir despidiendo a Felipe, pero la verdad ha sido tremendamente generoso con los tiempos para responder todas las preguntas. Nosotros, como te decía, es un grupo bastante, a pesar de que se graba, pero es un grupo donde se genera un ambiente bastante íntimo y preguntamos todo lo que a nosotros de alguna manera de los distintos frentes nos angustia. Sebastián, tú tienes la mano levantada. Sí, Dale, una última pregunta muy corta. Creo que esta semana o la semana pasada, Hernán Larraín decía en la tele que la centroizquierda tenía una responsabilidad en el sentido de que le tocaba en este momento llevar la batuta para hacer una constitución que sea realmente para todos y todas. Pero yo tengo la impresión de que no es la centroizquierda, ni tampoco es la derecha. Tengo la impresión, yo estaba haciendo un humilde seguimiento a la discusión, y tengo la idea de que la izquierda, a secas, digamos, izquierda un poco más a la izquierda, está por lo menos liderando la discusión, está liderando las mociones, las cosas que se aprueban son en general propuestas de la lista del pueblo, algunas de independientes no neutrales, y Frente Amplio, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opináis de esto? Si es que encontráis efectivamente que es la centroizquierda la que tiene esta responsabilidad, o más bien es cierto que es la izquierda más radical, digamos, la que está liderando en este momento. No, yo creo que, a ver, es evidente que la izquierda está liderando el proceso, eso es natural, y eso es así, y eso no es discutible. El punto está en cómo, siendo una minoría, tienes la capacidad de articular acuerdos para que los que están liderando sigan sintiendo que siguen liderando, no obstante los contenidos sean más razonables. Mi pelea es de contenido, mi pelea no es de poder. A mí no me interesa ser ni presidente de la comisión, me ofrecieron hasta los votos de derecha para ser vicepresidente, les dije que por ningún motivo. Me ofrecieron ser presidente de una comisión también, juntar todos los votos, les dije que no. A mí me interesa hoy día, insisto, tener la capacidad de desplegarse y poder hacer sentir que cada uno tiene su espacio. Pero mi obsesión son los contenidos. Y por tanto, creo que la segunda etapa, que es la etapa ya de discusión ya del punto y la coma, es cuando vamos a empezar a ver ciertos liderazgos un poquito más afinados, pero evidentemente hoy día tenemos una izquierda que está liderando, y nosotros en el mundo de la centroizquierda somos minoría, y por tanto somos los fome, digamos, los razonables somos fome y somos pocos, pero yo creo que, insisto, como dije al principio, uno no está para ser entretenido al resto, sino está para hacer bien las cosas. Y en la medida que podamos aportar a eso, vamos a seguir tratando de hacer. Nada está garantizado, pero por esfuerzo no nos vamos a quedar. Gracias, Felipe. Está claro que no son los populares, diríamos, hoy día, así por llevarlo a... bueno, agradecer a todos los que, primero a Felipe por su tiempo, por haber respondido todas las consultas, por su posición de lo que está viviendo, y también por su optimismo. Yo creo que es importante, de repente, las distintas miradas, las personas que hemos invitado, de repente terminamos un poquito tristones, digamos, otras veces terminamos más animados, digamos, pero esa es la idea, de poder tener invitados, porque de alguna manera van reflejando, nos van contando cuáles son sus sentimientos, cuáles son los trabajos que se están haciendo, y Chile Suma es un vehículo justamente para eso, para nosotros que somos más de a pie, como dice Julio, podamos, digamos, tener eso de primera fuente y no solamente a través de los medios o de las redes, que como tú dijiste, de repente las redes uno lee dentro de solamente un foco, no abre, digamos, a otro, a pesar de que yo creo que en este grupo habemos muchos de que leemos de otros porque nos interesa, digamos, cuál es la opinión de todo el mundo. Agradecer también a todos los que estuvieron presentes, escuchando con sus consultas también y otros escuchando, y contarles que el 6 de septiembre tenemos a
Rodrigo Valdés como invitado a Chile Suma. Vamos ahí a tocar otro tema un poquito más, es decir, dos temas complejos. Este otro también es complejo, que también se basa en lo que está pasando en Chile, con distintos retiros y cosas que vamos a ver cómo van los próximos años, y en el corto también, digamos, un tema que le interesa también ahí a Rodrigo, que está por ahí, a Rodrigo Silva, que es uno de los que representa a muchos emprendedores. Así que darte las gracias, abrimos los micrófonos para darle un aplauso a Felipe. Felicitaciones, Felipe, y espero que más adelante, ojalá tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente para ver si ya pasamos en qué parte de la música estamos, del orden de los instrumentos. Felipe, Bueno, algunas palabras para cerrar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitarlos por la iniciativa, agradecer la generosidad, insisto, los tiempos de cada uno de ustedes que evidentemente le restan a su familia, a sus trabajos, digamos, por preocuparse de los temas comunes, y eso es muy importante en una sociedad cada día más individualista. Así que agradecerles eso y decirles que más allá de la conclusión, este es un optimismo racional, no es un optimismo voluntarioso. Y lo digo porque yo creo que hay que sacarse la mugre por sacar a este país adelante. Y este país tiene un tremendo potencial, hay gente increíble, me ha tocado recorrer este país casi completo, hay gente a pie, gente chorísima, emprendedores que sacan la mugre, trabajadores también, y uno dice, pero ¿cómo nos vamos a echar a este país? ¿Cómo es posible que haya un grupo de gente que no entienda que por más allá que tengamos diferencias hay que empujar a este país para adelante, independiente de dónde sea? Si el mundo no se puede seguir dividiendo entre unos y otros, si el mundo al final del día el mundo está lleno de grises más que de blancos y de negros, así que todos tenemos fantasmas, y como digo, le dije una vez a una señora en la calle, le dije, mire señora, usted cuando me vota por mí no está votando por un santo, está votando por un político, con buenos, con malos, tengo mal genio de repente, le digo yo, pero es la vida, soy lo que soy y usted es lo que es, y al final del día el país es eso, hay que sacarlo adelante. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad, en vez de verlo como un problema, que lo es, hay que verlo como una tremenda oportunidad y buscar la salida para encontrar acuerdos y sacar adelante este país. Así que muchísimas gracias, que nos vaya muy, muy bien. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe.